incógnita, Carmen. Pues sí, recibimos un mail de Mabel de Málaga que nos decía: buenas noches amigos de Milenio, estudio Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Málaga y unos profesores han hecho varios proyectos de este estilo en los que nos han tomado los estudiantes como cobayas, entre comillas, nos ponía. En el buen sentido. Desde pruebas de simulación virtual hasta controlar coches teledirigidos con la mente. En nuestro país, ¿eh? La ciencia y la ingeniería avanzan, aunque desde fuera todo parezca arte de magia. Es que simplemente las cosas no se conocen hasta que se pueden sacar resultados concluyentes. Hay tantas cosas en estudio, ojalá que a los seres humanos no se nos quiten las ganas de seguir aprendiendo e investigando. Claro, nos pero... dice también que su voto para Drácula. Muy bien, pero para mí algo más mágico de que el pensamiento aparezca en una pantalla, científico y mágico. Más mensajes antes de viajar al desierto. Pues nos dice: buenas noches milenarios, me llamo Felipe y os escribo desde el trabajo en Montornes del Vallès, en Barcelona. Si realmente esto es verdad, en un futuro nos tendrán totalmente controlados, entonces ya no pondremos ni criticar a los jefes. Bueno, porque eso... les leerán el pensamiento. Eso siempre se hace. Eso da igual, hombre. Juan por nos cierto, dice... escribí del Vallès. ¿Ah? La semana que viene les voy a contar una historia del Vallès, una voz de las sombras de esa comarca catalana. Juan nos dice que esta noticia da un poco de miedo. Creo que hay cosas que deben quedarse para uno mismo. Su voto a caballo de Troya. O sea, mucha gente ha sentido como que tocan algo muy interno. Como La decía mayoría. Personalmente creo que nos interesa más leer los pensamientos animales que los humanos. Mi libro El lenguaje secreto de los cuentos, nos decía Silvia desde Madrid. Feliz Navidad milenarios, la vida es sueño. Dentro de nada me veo haciendo un CD recopilatorio de mis mejores sueños. También vota Gema desde Leganés por caballo de Troya. ¿Llegaremos a poder almacenar nuestros sueños, pensamientos y recuerdos en un disco duro para la eternidad? Aterrador, nos dice Artu desde Logroño. Pero fijaos, yo, de verdad, Santi, Juanje, Carmen, de verdad que alucino, yo sí que alucino con la audiencia de Milenio 3, que de nuevo gracias, como siempre, porque le dan una posibilidad a lo que cuentan los invitados, pero claro, es que esa posibilidad puede ser en el futuro. ¿Os imaginéis un pendrive con vuestros pensamientos, pero claro, que pueda ser legado a los tuyos? Esto es lo que tu padre, lo que tu abuelo, lo que tu bisabuelo pensó. Qué horrible. Hombre, no, bueno, depende de qué pensamientos sean. Hay una ¿no? aplicación más bonita. Cuando uno está enamorado, siempre se encuentra a veces con la barrera de las palabras para transmitir al ser querido lo que siente. Imagínate darle ese pendrive y decirle: toma, esto es lo que siente. Que a lo mejor no es tan bonito como se lo quieres hacer creer a esa enamorada. A lo mejor hay algún asunto truculento y van más allá las cosas. A mí lo que me encantaría es un pendrive con lo que nos dejó sin hacer Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Nikola Tesla y tantos genios que se llevó la humanidad, y que bueno, sus pensamientos quedaron ahí, parte de sus obras, pero sus proyectos y sus ideas se fueron con ellos. De alguna forma lo dejaron. No en pendrive, pero sí en algunas obras. Se han descubierto ahora 3 dibujos en una obra de Leonardo da Vinci. Sí, que Además, Leonardo, por detrás de la Virgen con el Niño Jesús y Santa Ana, se han descubierto 3 dibujos que al parecer él había pegado. O sea que secretos, misterios y también esas obras de arte desconocidas hasta el momento se siguen encontrando. No hace falta la tecnología de hoy en día ni leer los pensamientos en algo tan frío como una pantalla, ¿no? Pero hay otra cosa. Yo estoy también de acuerdo en parte, pero también sé que hay otra cosa, que es lo inevitable. O sea, el ser humano, como decíamos, busca su propio enigma, que es saber quién es y a dónde va, y eso lo va a conducir a explorar hasta el final. Sí. Y seguramente en el año 3500, tú imagínate, tienes, no imagino, que a mí me encantaría, ¿no? Freire de la Fuente, Goya, Jesús, tanta gente, ¿no? Lo que pensaron. Pero sí imagínate hombres del 2200, 2300, científicos que pueden dejar de ese archivo. Pero también se decía que en el año 2000 los coches iban a volar, y no vuelan. Bueno, y si vuelan no lo comercializan, pero pueden volar perfectamente, muchos. Sí, hay una página web donde aparece lo que nos faltaba ya, para sí, pegarnos todos la leche por el aire. Manolo desde Córdoba nos dice: ¿os imagináis que con esta nueva técnica podamos conocer el pensamiento de personas en coma o de delincuentes? La verdad es que da miedo. La gente repite la palabra miedo, Santi, qué curioso, ¿eh? Ante una cosa que yo creo que es emocionante. Es que ten en cuenta que también la mente es entrar en el último santuario. Exactamente, es la última atalaya de la privacidad, es la fortaleza en la que vive nuestra identidad más sacrosanta, lo que nunca nadie sabrá aparte de nosotros mismos. Y de repente alguien ha aparecido con una llave o con una ganzúa. Hombre, da miedo. Fíjate como la llave. Como siempre, el cine se adelantó. La película La Celda
donde hay una mujer que se mete en la mente del asesino este que estaba en coma para saber dónde estaba su última víctima antes de que muriera. Nos parecía ciencia ficción y ahora... Otra película, nos dice Jessy desde Las Palmas. La Fortaleza Infernal. Era una cárcel especial cuya técnica les permitía controlar los sueños de los presos. Pero tú fíjate, por ejemplo, hablando del futuro, ¿no? Yo me lo imagino en emociones, ahora escuchando esta música, cuando Picasso, por ejemplo, se pone debajo de las pinturas de Altamira y dice, aquí está todo, o otros. Tú imagínate poder transmitir lo que sentía realmente Picasso, ¿no? Sí. Debajo de esas pinturas, lo que sentía en el momento de esplendor del gran genio delante de un cuadro, o lo que sentía el propio hombre prehistórico, ¿no? Ya, pero de ellos ya no se va a poder rescatar. Ellos no. Tienen que ser contemporáneos. Aunque, fíjate, porque ya la ciencia es capaz de todo. Que quede por ahí un rastro de ADN de algo, que igual también hay que hablar de eso. Muy difícil. Bueno. Fíjate, yo me sorprendo porque la verdad es que como novelistas algunos oyentes tendrían carrera. Y anda que no damos nosotros... Pues que se animen porque dicen que lo único que no está en crisis son los libros, o sea que adelante. Anda que no damos nosotros ideas que nos han escrito muchas veces para películas, cortos, novelas... Más forrado. Bueno, nos dicen, poder ver los recuerdos de la gente está bien si se usa para salvar vidas. Por ejemplo, en un secuestro a través de la mente del secuestrador. Sí, lo que pasa es que imagino que, claro, dices... Pero claro, hace falta engancharnos electrodos. Ya, pero lo que decía Santi, si ya hay experimentos de control mental a distancia, un secuestrador poniendo en peligro, por ejemplo, a unos niños, como ha ocurrido, y que las autoridades sepan exactamente si tiene miedo, si no tiene miedo. Hay historia, ¿eh? Hay otra aplicación perversa que la ha sugerido Carmen en un mensaje de nuestros oyentes, es efectivamente aquella película La Fortaleza Infernal. Piensa que, por ejemplo, las personas que han estado encarceladas, que han estado privadas de libertad, el único ámbito en el que podían ser realmente libres era su mente, era su imaginación, era el único país por el que se les permitía viajar. Tú imagínate que en un futuro a alguien se le ocurriese ser tan sumamente cruel de privarles hasta de la libertad dentro de su mente. Son muchos los mensajes, muchas las reflexiones, como dice Carmen, y muy acertado, porque es que yo creo que es así. Qué imaginación, qué fabulosa y desbordante imaginación la de nuestros amigos que plantean ideas que vuelan en el aire y son maravillosas. Pero ahora, luego seguimos, porque luego acabamos, ¿eh? Viene aquí Carlos y Fermín con la lista, y acaba el ranking de libros, los 7 grandes libros del misterio, 10 de enero, todos aquí juntos. 10 de los enero, 40 personas 40 elegidos. Por sorteo. El ordenador será quien dé la suerte a esos 40 elegidos. Es nuestro bombo de Navidad, ¿no? De alguna subirse forma. A la nave del misterio, sí. Algunos dicen que bueno, que el bombo sí queda un poco raro, el sorteo de Navidad. Bueno, algunos dicen que prefieren venir aquí a la nave del misterio que ganar la lotería del lunes. Bueno, no sé yo. Vamos a ver, hay una cosa importante. A las 3:20 comienza un viaje. No es al Monte Ararat, que está congelado siempre, sino un lugar mucho más ardiente, lleno de aventura. Se ha hablado tanto de los Tuareg. Lo que están escuchando ahora es los gritos de mujeres tuareg agitando sus lenguas al aire y llevando con esos gritos los viejos cánticos con los que sus maridos iban por el desierto sembrando el pánico. Puede parecer curioso cómo los tuareg, la gente más hospitalaria del mundo, a la vez han sido uno de los guerreros más terribles que ha dado la historia. Y es curioso porque hace 2000 años, cuando los romanos llegan al norte de África y empiezan a conquistar toda la parte del Rif y toda la parte del norte argelino, pues de repente llega un momento en el que no pueden meterse más en el desierto, más al sur, y la gente que hay ahí es tan guerrera que ponen en limes la frontera y dicen todo lo que hay ahí es berber, es bárbaro. Los tuareg asimismo se llamaban Mazig, que significa hombre libre, y realmente siguen siendo los últimos hombres libres. En el siglo VII hay una tribu rifeña, los Chorfa, que se enfrenta a los tuareg durante décadas para que se conviertan al Islam. Tan terrible es su resistencia ante los Chorfa que al final hay una palabra que esgrime en árabe que dice Tawareg, que significa los abandonados de Dios. Desde entonces, esos hombres que se llamaban Mazig,
que se llamaban a sí mismos libres, o Imoshak, que es como se llaman, se quedaron con el nombre de Tuareg, que realmente significa los que Dios abandonó, aunque quizás a nosotros nos abandonó Dios y ellos siguen en un maravilloso y espléndido desierto lleno de libertad. La adaptación al medio de los Tuareg es increíble. Viven tan sumamente plenos y felices en ese desierto que son capaces de sacar agua de cualquier sitio. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, cuando ven que pueden llegar a morir de sed, se desnudan y se ponen cara al sol para que la temperatura de la sangre llegue a 70 grados y morir rápidamente. De esa forma mueren en pocos minutos y no sufren una muerte por deshidratación que saben que le puede llevar días y días agonizando. La adaptación al medio es tan buena que tienen y sacan agua de cualquier sitio que Vázquez Figueroa, que convivió con ellos, pues pudo aprender muchos trucos de cómo sacaban agua. Un truco que era llevar un collar de conchas, un pequeño collar de conchas siempre. Entonces, cuando había una carencia absoluta de agua, por la noche dejabas el collar al aire libre con las conchas hacia arriba. Y al amanecer, antes de que saliera el sol, esas conchas contenían un poquito de agua, o sea, el rocío. Reunías todo ese rocío en un vaso y te daba pues casi un vaso de agua. Y un verdadero tuareg puede vivir prácticamente con ese vaso de agua. Desde 1850 hasta 1917, 67 años, las tropas francesas lucharon contra los tuareg en lugares como el Tassili, el Hogar, Tamanrasset, Janet. 67 años de lucha. Después de 67 años de lucha, por primera vez en la historia, las tribus tuareg abandonan sus espadas y dicen que van a ser pacíficos, dejando que las caravanas pasen por el desierto. Después de 2000 años y 67 años de guerra directamente con los franceses. Pero aún así, ellos se guardan los secretos del desierto y no se los cuentan a nadie. Ni un solo hombre de la tribu de los tuareg le cuenta a los franceses cómo hay que hacer los mapas, los planos, los lugares por donde se puede pasar por un desierto que siempre les pertenece. Su cultura es única. Sus mujeres no llevan la cara tapada, llevan tatuajes para ahuyentar a los yenum, a los genios que viven en el desierto. Viven libres, pueden tener relaciones sexuales con quien quieran hasta que se casen y luego siempre son fieles. La propiedad privada pasa solamente de madres a hijas. Los hombres no tienen derecho a poseer absolutamente nada. Los rebaños, todo es de las mujeres y por ellas viven y por ellas luchan. Realmente el desierto, ese desierto mágico, está lleno de 1000 lugares con misterio. Uno de ellos, y que tuve la suerte de poder visitar, el Tassili. Nadie sabe por qué. Hay un santuario en el que 22 culturas diferentes reflejaron pinturas en las que se lavaban dioses extraños. Pero por desgracia, esta cultura que ha sido reflejo de novela, películas, de leyenda, de 1000 sueños, pues también está... Bueno, ellos siguen existiendo y muy aislados y muy en sus propias costumbres. En muchos sitios, en Mali hay muchos, en Libia hay muchos, en el corazón de Argelia hay muchos. Lo que pasa que poco a poco, y eso es una cuestión que no podemos evitar, la civilización va absorbiéndolo, los va mezclando. Y muchas veces ellos se lamentan luego de haberlo hecho porque ya estamos viendo que la civilización moderna, aunque al principio te ofrece y parece que te ofrece un gran espejismo de cosas mucho mejores, al final los hace más desgraciados. Mágicos, altivos, pintados de azul para que la piel no les transpire. Realmente la leyenda de los tuareg es inmortal. Esas pinturas que hay en el Sáhara nos muestran aquella tierra cuando era un vergel, pero ellos jamás abandonaron su tierra, aunque se convirtiera en el más terrible de los desiertos. ¿Y sabéis por qué? Por una cosa, y es que hay un proverbio tuareg que solamente se puede entender si se está allí. Y es que dice: Dios hizo los países con agua para que los hombres pudieran vivir y los desiertos para que... Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado.
Oye, qué bonito viaje, Juanje. Muchas gracias, Iker. Qué bonito viaje, sí, porque yo creo que una imagen muy gráfica era un vergel y era su tierra, se convirtió en un desierto infernal de temperatura y ellos siguieron allí. Como lo cuenta también Alberto Vázquez Figueroa, ¿no? Esos pequeños detalles. Y cuando uno llega a ese lugar de Tassili es como el recuerdo de lo que fue esa tierra cuando era maravillosa. Sí, es increíble. Y estaba recordando ahora otra de las frases que me decía el guía, que pertenecía a la tribu de los Kelmadad, que de niño había sido nómada hasta los 8 años, por eso conocía la zona. Si no, es imposible, te pierdes, lleves GPS, lo que lleves es imposible. Me decía, la casa es la tumba del que vive. Me lo decía en francés, fíjate qué frase más bonita. No sé cómo describir el mundo de los Tuareg. Yo estuve allí 14 días, fue una expedición muy dura, la gente la pudo ver en Cuarto Milenio. Pero bueno, cuando estás con esta gente callada, pausada, en medio de aquella increíble naturaleza, viendo por la noche un cielo de estrellas que jamás he visto en mi vida, más de 1800 metros de altura en el Tassili, rodeado por aquellas pinturas que hablaban de antiguos dioses, lo único que yo pensé es, Dios mío, hacía tiempo que no me sentía tan vivo. Era algo maravilloso. Es la misma expresión que decía nuestro primer invitado cuando subía solo hacia el Monte Ararat. Es curioso lo de sentirse muy vivo, ¿no? Una reflexión rápida antes de contarles a todos una historia sorprendente que va a estar de moda por el cine. Eso que cuentan de que la civilización pone su anzuelo, les atrapa, y Alberto Vázquez Figueroa, claro que es un hombre muy especial también. Quizá es excesivo decirlo porque nunca lo sabremos, qué es mejor, ¿no? Pero ha dicho una frase lapidaria, que esta gente ve los objetos, ve las cosas, se abalanza a esa cultura que es la nuestra ya, y de repente con el tiempo hace como un estudio, son más desgraciados. ¿Será así? ¿Es un poco leyenda? ¿Qué pensáis? Pues no creo que sea tanta leyenda, porque no es un caso único. Los aborígenes australianos les ha sucedido prácticamente lo mismo. Era un pueblo que vivía en una armonía completa con su entorno natural, con unas creencias, con una religión muy compleja y muy basada en la naturaleza, con unos ritos mágicos que todavía hoy asombran a los antropólogos. Y de repente el contacto con el hombre blanco, primero en un exterminio muy parecido al de los indios de Norteamérica, y luego después en la época, digámoslo así, de convivencia, con una degeneración y una pérdida de sus costumbres, de sus raíces, la tasa de alcoholismo, por ejemplo. Pero eso ha pasado en muchos grupos aborígenes de todo el mundo, alcoholismo, violencia. Pero han despertado como lo peor, es un poco como satánico, ¿no? Han despertado lo peor, lo que estaba dormido latente en esas culturas. Sí, y ya te digo, efectivamente has dicho, ha sucedido muchas veces, y parece que de alguna forma a esas culturas que han vivido tan apegadas a la tierra, a su tierra, de repente les hemos cortado un cordón umbilical. Y una vez perdida esa comunicación, es como si andasen sin alma, si me permites ponerme lírico. Qué cosa más interesante acabas de decir. Fíjate lo que te digo, yo pienso que no solamente, uno se le apega a la naturaleza del entorno natural, ¿no? Los Tuareg viven en un desierto terrible. Yo la imagen más terrible que he tenido en mi vida, que recuerdo que estuve a punto de llorar, cuando me metí en la selva de Darién, del Darién, que está en la frontera entre Panamá y Colombia, que nadie puede visitar o nadie visita por el hecho de que la FARC, la guerrilla colombiana, pasa allí. Estuve 2 días conviviendo con los indígenas en Berat. Cuando llegué a Panama City vi a una indígena en Berat con la falda típica que tienen en la puerta. Bueno, estaba de prostituta en la calle en los arrabales de Panama City. Es de las cosas más tristes que he visto en mi vida, y pienso que no solamente ya es el tema de su aclimatación a ese mundo, a esa selva o a ese desierto, es que le rompen el concepto que tienen de familia, de amistad, de tantas cosas que son tan importantes y que aquí se nos olvidan en este siglo XXI tan maravillosamente tecnológico, pero tan triste en lo humano. Y eso te lo juro que son cosas que a mí me han dolido en mi viaje. No es casual que Yerey ponga esta música. A mí me ha recordado siempre, porque leí un libro sobre la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, Voz de la Naturaleza. La escuchaba con esta música siempre de Apocalipto de fondo. Me pareció como un tremendo alarido de la naturaleza antigua que casa perfectamente a lo que le estáis contando. Yo últimamente, y es una mínima y última reflexión sobre el tema que es filosofía y que da para mucho, y que en temas como los Tuareg y otros
los aborígenes australianos, que hacían pinturas muy parecidas a las de Tassili, con criaturas asombrosas que todavía pueden transmitirnos el miedo. ¿Qué pasó? Bueno, pues dicen algunos investigadores de la prehistoria, yo estoy últimamente muy metido, me gusta el tema, que hay un gran cambio entre el hombre del Paleolítico y el hombre del Neolítico. Me explico, el hombre que vive en las cuevas, el hombre que parece que forma parte de la naturaleza, no la modifica, solo pinta en el fondo tenebroso de sus cuevas, se somete a la dictadura en ocasiones y a la beneficencia de lo que son los dioses y la naturaleza, forma parte de ella, adora al dios bisonte, al dios semihumano, y de repente, hacia el año 10.000 antes de Cristo, algo ocurre, se domestican animales, se emplea la agricultura, y hay cazadores y recolectores, y empiezan a surgir los primeros pueblos. El hombre ya no es parte agreste de la naturaleza y se ha convertido en un elemento que poco a poco dominará el resto de la naturaleza. Y caramba, amigos, parece que en ese momento de la historia ocurre algo asombroso. El hombre deja de ser parte de ese mundo extraño en el que es un misterio más y ya es otra cosa y ve las cosas desde otro lugar. A partir de entonces, para muchos, no lo digo yo que no sé nada de esto, para muchos de los que he leído, desde muchas posturas, es el gran cambio. El hombre, como decía Santi, de repente su cordón de alma ha sido cortado, zanjado, ya es otra cosa. Y esa otra cosa se traduce de inmediato en las primeras guerras. En fin, amigos, que nos ponemos profundos y bueno, eso está bien, ¿no? Una historia nos permite ahondar en cosas que son maravillosas y si entre todos podemos pensar un poco, eso es bonito. Vamos con otra historia, muy diferente, muy dramática, muy extraña, policial. Tiene que ver con un suceso con un niño cambiado. ¿Fue un niño cambiado realmente? Bueno, ahora llega una película, se está promocionando el intercambio y Carlos me proponía siempre con muy buena vista, me dice, oye, aquí hay una historia real. ¿Ah? ¿Hay una historia real, de verdad? Sí. ¿Quieres que la cuente? Vamos a ello. Iniciamos la sesión. Me llamo Christine Collins. El 10 de marzo mi hijo Walter Collins, de 9 años, desapareció. Tras 5 meses de investigación, trajeron a un niño a Los Ángeles desde DeKalb, Illinois. La policía de Los Ángeles me dijo a mí y a todos ustedes que ese chico era mi hijo. Pero no era mi hijo. Año 1928, Estado de California. Mientras la sombra del crack económico de 1929 estaba a punto de acechar a la población estadounidense, un terrible suceso sacudía la pequeña localidad de Wineville, al sudoeste del país. Un acontecimiento que terminaría por ser conocido como los crímenes del gallinero de Wineville. ...10 de marzo... Walter Collins, un niño de 10 años de edad, desaparece de su casa en extrañas circunstancias. Su madre Christine, desesperada, decide denunciar el caso ante la policía de Los Ángeles y esperar a que su hijo pueda regresar lo más rápido posible al hogar familiar. Sin embargo, lo que la mujer no podía sospechar era que su calvario acababa de empezar. Las noticias sobre Walter eran cada vez más escasas. Nadie parecía saber lo que podía haber ocurrido con el muchacho. Hasta que una buena tarde, Christine recibió una importante llamada. La policía había encontrado a su pequeño. Ese no es mi hijo. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Que no es mi hijo. Oiga, seguro que se confunde. No me confundo. Bueno, ha pasado 5 meses terribles. Ha perdido peso, ha cambiado. Reconocería a mi propio hijo. Lo que ocurre es que usted está impresionada y él ha cambiado. Arthur Hutchins, así se llamaba el joven impostor con el que los oficiales de Los Ángeles intentaron engañar a la madre de Walter. Una mentira que Christine había negado desde el principio y que le costó su encierro en un hospital psiquiátrico de la región. ¿Por qué hace esto, señora Collins? ¡Han dejado de buscar a mi hijo! ¿Por qué íbamos a esa seguir es su buscando a alguien responsabilidad? a quien ya hemos encontrado? El alcalde quiere que esto acabe. No pueden hacerlo. Deben ingresar a la presa en el pabellón de psicopatía del Hospital General del Condado. Al firmar esto certifica que la policía ha acertado enviándola aquí y les absuelve de toda responsabilidad. No lo firmaré. ¡Enfermero! ¡No! ¿Qué diablos han hecho con Christine Collins? Nunca más se volvió a saber del pequeño Walter. Durante toda su vida Christine intentó dar con el paradero de su hijo, pero no lo logró.
La policía había conseguido capturar al culpable de la desaparición del muchacho, pero no con la averiguación de lo que había podido suceder con él. Los restos óseos de otros jóvenes que también habían sido secuestrados por el criminal detenido aparecieron en un rancho de gallinas que poseía en la localidad de Wineville. Sin embargo, la confirmación de la muerte de Walter nunca llegaría. He convertido en la misión de mi vida sacar a la luz todo cuanto la policía de Los Ángeles desearía que ninguno de nosotros supiera. El departamento de policía no tolera las discrepancias. Usted está en situación de ponerles en evidencia y eso no les gusta. Yo solo quiero a mi hijo. Heroísmo y coraje, dos valores que sin duda alguna definen a la perfección la historia de Christine Collins, una valiente mujer a la que tanto Clint Eastwood como Angelina Jolie en la película El Intercambio parecen no haber olvidado. Es una historia muy dura, pero sucedió, y creo que demuestra la perseverancia de una mujer en un momento muy particular de la historia. Cuando las mujeres no tenían muchos derechos ni tenían la seguridad de poder manifestarse y defenderse a sí mismas. Claro que se trata tan solo de actuar, pero cuando estás en escena tienes que permitirte sentir, pensar, sufrir y ponerte en situación. Dios mío, ¿cómo sería si me pasara a mí? Una de las cosas que más me costó fue simplemente llamar por teléfono y decir que había perdido a mi hijo. Es como vivir tu peor pesadilla y no quieres que pase a tu conciencia, a tu entorno. Así que sí, es verdad que me costó aceptar el papel. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Aquella mujer al final nunca supo de su hijo, fue ingresada en un psiquiátrico, nadie sabe qué pasó con él y sobre todo qué historia más macabra, que la policía intentó endosarle un niño impostor, o sea... En fin, ¿algún comentario? Nunca mejor dicho eso... Bueno, Clint Eastwood es un hombre que se fija mucho en las historias reales. Nunca mejor dicho eso de que la historia real supera cualquier barbarie imaginada, ¿no? Hay que imaginarse, valga la redundancia, el sufrimiento de esa madre, la historia de El Intercambio. Y por cierto, no sé si utilizaba intercambiadores de cualquier tipo de fluidos, sustancias y energías, pero se ha hablado mucho de Tesla y algo pasaba en Madrid. Santi, yo quiero saber, de Tesla hemos hablado en ocasiones... Un científico un tanto extraño, estrambótico, inventor de un sinfín de cosas, se habló de un rayo de la muerte, de ser el padre de muchos de los inventos que otros se llevaron la gloria en vez de él. En fin, un tipo extraño y extraordinario. ¿Pero qué pasa en Madrid respecto a Tesla? Pues en Madrid tenemos una magnífica exposición que se llama Nikola Tesla, el hombre que iluminó al mundo. La tenemos en la Universidad Politécnica de Madrid y ha sido hecha con colaboración de la Embajada croata en España, y allí pues podemos ver una serie de audiovisuales en los cuales se nos va a exponer sobre todo una cosa muy importante, que es la importancia de Nikola Tesla. Yo creo que no somos... Ha sido un poco marginado, ¿no? Olvidado. Para que veas si es importante y no lo sabemos, es en parte nuestro abuelo de todos los que hacemos radio, por ejemplo, porque el invento de la radio se le atribuye a Marconi. Y realmente Tesla durante muchos años, de hecho hubo un litigio legal tan importante porque él afirmaba, Tesla era un hombre que no tenía en cuenta los honores, que se olvidaba de patentar sus propios inventos, y de repente llegaba alguien y reunía los descubrimientos de Tesla y patentaba sus propios inventos. Cuando Marconi patenta la radio, una de las cosas que saltan a la luz es que para hacer su aparato de radio ha utilizado 17 patentes de Tesla. Es decir, ha juntado diferentes piezas de un rompecabezas. Ha hecho como el Lego, ¿no? O sea, ha cogido de aquí y allá. Efectivamente. Entonces, la enemistad llega a tal punto que, por ejemplo, en 1912 a Nikola Tesla le dan el premio Nobel y Nikola Tesla dice que no va a recogerlo ni lo quiere hasta que no le quiten a Marconi el suyo. Qué grande Tesla, ¿no? Y de hecho Tesla se quedó sin su premio Nobel, un premio Nobel merecidísimo.
la personalidad de Nikola Tesla... Es el hombre, por si enganchéis ahora, o que comentaba Santi, que ya experimentaba con la imagen y la transmisión de pensamiento en el año 20. Y es un hombre curioso y una personalidad fascinante. Nos hablaba de él en esa exposición donde podrán ver una cosa que es absolutamente impresionante, que son dos de las máquinas de Tesla. Muchos de nuestros oyentes se acordarán de Nikola Tesla por la película El Prestigio. Ese personaje, ese científico que ayudaba al mago, que es un David Bowie completamente irreconocible, caracterizado de Nikola Tesla, pues y que hacía una especie de máquina de teleportación. Pues no son máquinas de teleportación, pero por ejemplo allí podríamos ver una cosa que se llama el huevo de Colón, o que él llamó el huevo de Colón, y es un huevo metálico que está de considerable peso, que merced a un mecanismo él conseguía que se levantase solo y estuviese en posición vertical sin que absolutamente nada le sujetase más que los campos magnéticos que él mismo generaba. Y para los más impresionantes, o sea, para los más impresionables, la máquina más impresionante que hay es una bobina de Tesla que se acercó nuestro compañero Carlos Largo a ella, una especie de torre de unos 2 metros de altura, que cuando se acciona el mecanismo suelta rayos auténticos y visibles por su parte superior, y Carlos Largo llevaba en la mano otro de los inventos de Tesla, que era un tubo fluorescente. Sin tocarlo, sin llegar a tocar esa bobina de Tesla que emitía rayos, el tubo fluorescente que llevaba Carlos Largo en la mano se iluminaba perfectamente y de momento Carlos está aquí, no le ha pasado nada, o sea que... tiene un rostro extraño. Bueno, sí, está un tanto perjudicado, sí. Pero yo creo que si Tesla nos ha interesado tanto a todos, ha sido porque es un personaje misterioso y sobre todo diferente. Él era un hombre que estaba convencido de que tenía un destino, de que había algo que le guiaba. Creía firmemente en sus sueños, los perseguía hasta el final, y de eso y muchas otras cosas nos habló en esa exposición Nikolina Zidek, tercera secretaria de la Embajada croata en Madrid, y que es una verdadera entendida y una verdadera entusiasta de la biografía de Nikola Tesla. Tesla también automistificó su propia vida. Él pensaba que todo era su destino, para que él terminara en Estados Unidos, para que realizara su sueño, las cataratas del Niágara, todos los inventos que hizo. Él como que estaba guiado por un guía invisible que lo llevaba por el mundo para que él cumpla su destino y haga tanto bien que hizo por la humanidad. Por lo tanto, él mismo dijo que él tuvo un sueño, que él iba a inventar una rueda enorme que iba a moverse por la fuerza de las cataratas del Niágara, y que 30 años después realizó ese sueño. Así que él dijo que el cerebro humano, pensando en el cerebro suyo, era realmente magnífico porque él podía prever lo que iba a hacer en el futuro. Tesla, por ejemplo, nunca se casó. Estaba completamente consagrado a la ciencia y decía que una mujer, que un amor, le podía suponer una distracción que él y la humanidad no podían permitirse. Entre sus pertenencias, cuando falleció, se encontraron una serie de camafeos, de amigas muy queridas, que había ido coleccionando como recuerdo de amores fugaces y tal vez como recuerdo de la renuncia que había hecho a todas esas mujeres en pro de una ciencia que él perseguía. Nos hablaba Nikolina Zidek de que él había viajado a las cataratas del Niágara. Siendo joven, había visto un grabado en su pueblo de las cataratas y dijo: ¡qué potencial más tremendo! ¡Cuánta energía desaprovechada! Yo iré ahí y utilizaré esa energía. 30 años después, Nikola Tesla, empleado en los laboratorios de Edison, va a las cataratas del Niágara y crea la primera central eléctrica. Una central eléctrica que aprovechaba esa potencia para generar electricidad para todo un pueblo. Esa central eléctrica todavía funciona. El gran invento de Nikola Tesla, y del que todos nos tenemos que acordar, es cada vez que enchufemos algo, a un enchufe cualquiera, cada vez que prendamos el botón de la luz, cada vez que conectemos cualquier aparato, porque la corriente alterna, la que recibimos y la que nos ilumina, la que hace funcionar nuestros aparatos, es el gran invento de Tesla. Un invento que le enemistó con el que en principio había sido uno de sus protectores, el gran Thomas Alva Edison. Realmente lo que ocurrió entre Tesla y Edison fue
digamos, un choque entre dos grandes personalidades, entre dos genios. Tesla decía que él era descubridor, mientras que Edison era un mero inventor. Tesla decía también que Edison tenía un grupo de personas que trabajaban por él y que también él hacía varias pruebas, varios intentos hasta que llegaba a una conclusión, a un invento, mientras que Tesla concebía la idea en su cabeza, es como que primero la pensaba, después la construía en su cabeza, hacía pruebas, intentos y fallos en la misma cabeza y después cuando llegó al producto final recién lo ponía sobre el papel. En la misma cabeza, porque Nikola Tesla no hacía planos, no tomaba notas, no tenía una mísera pizarra para hacer cálculos. Todo crecía en su imaginación, todo crecía en su cabeza. Por eso es tan difícil saber las cosas que llegó a inventar. Tenía ambiciones muy fuertes. En 1900, en un momento en el que absolutamente nadie creía que la humanidad iba a llegar tan lejos, en un momento en el que el futuro todavía estaba por escribir, él dijo esto: en un futuro próximo veremos una gran cantidad de aplicaciones de la electricidad. Podremos dispersar la niebla mediante fuerza eléctrica. Centrales sin hilos se utilizarán con el propósito de iluminar los océanos. Se conseguirá la transmisión de imágenes, la transmisión de inteligencia, la transmisión de energía sin hilos. Otra valiosa novedad será una máquina de escribir operada mediante la voz humana. Tendremos eliminadores de humo, absorbedores de polvo, esterilizadores de agua, de aire, de alimentos, hasta de ropa. Se convertirá en imposible contraer enfermedades por gérmenes y la gente del campo irá a las ciudades para permanecer allí. La transmisión de energía sin hilos, producida por generadores ambientalmente compatibles para que el hombre pueda solucionar todos los problemas de la existencia material. La distancia, que es el impedimento principal del progreso de la humanidad, será completamente superada en palabra y en acción. La humanidad estará unida y las guerras serán imposibles. La paz reinará en todo el planeta. Ese era el gran propósito que tenía Nikola Tesla en la mente. Pero hay algo más, y ese algo más es tal vez la razón por la que en los ambientes del misterio, de la ciencia de frontera, de la conspiración, se recuerda tanto a Nikola Tesla. Se le recuerda por el hombre de los inventos imposibles, el hombre que cuando falleció el FBI arrasó por completo su laboratorio, se llevó todas sus notas y ese material a día de hoy sigue sin ser desclasificado. Habló de armas imposibles, habló incluso de algo que ha pasado al imaginario popular y hasta a las novelas de ciencia ficción. Habló del rayo de la muerte. Lo de los rayos de muerte o rayos asesinos todavía no sabemos en qué consta, porque él dijo que inventó unos rayos asesinos que podían derribar un avión. Entonces, cuando Tesla se murió, CIA confiscó esos documentos, esos archivos, para ver si podía usarlo o digamos, prevenir que se use, porque realmente estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay cosas de las que todavía no sabemos qué es lo que Tesla inventó y qué es lo que se puede realizar. Hay algunas cosas que recién ahora pueden entrar en práctica de las cosas que inventó Tesla. Y también hay cosas que todavía no entraron en práctica, no se realizaron, porque son tan lejanas que todavía ni siquiera se pueden concebir cómo hacerlo y cómo aplicarlo. Y como Tesla murió, nunca vamos a saber, o vamos a saber en unos 50 o 100. En 1893 fue capaz de diseñar un sistema para mandar energía sin hilos, electricidad sin hilos. Para ello construyó una antena de más de 30 metros de altura conocida como la Torre Vandercliff. Desgraciadamente, en un momento en el que la economía de otro de sus protectores, Westinghouse, no iba bien, el proyecto se tuvo que anular. Su propósito era dar electricidad gratuita a todo el planeta, una electricidad que se recibiera como las ondas que están recibiendo ahora mismo nuestros oyentes, por un receptor, sin hilos, sin cables, en cualquier sitio, para todos. Es posible que esa sea una de las patentes que se guardan en esos archivos secretos y que todavía no ha sido desclasificada. También es posible que haya otras más siniestras. Otro de sus inventos fue el llamado oscilador vibracional mecánico. Con este aparato llegó a provocar un pequeño terremoto en un laboratorio de Manhattan.
quién sabe. Nikola Tesla estaba muy adelantado a su tiempo. A lo mejor aquella imagen del científico que hacía un teleportador en pleno siglo XIX, en aquella película del Prestigio, y que ahora nos puede parecer fantasiosa, hasta ridícula, a lo mejor no estaba tan alejada de la realidad. Pues vamos con esos últimos mensajes. Primero con los ganadores, Iker, de Por fin acabamos los libros. Por fin, ¿no? Sí, los ganadores, iba a decir, de estos de los libros del sorteo. De esta noche. Que uno es Manolo de Córdoba, que nos dice: ¿os imagináis que con esta nueva técnica podamos conocer el pensamiento de personas en coma o de delincuentes? Da miedo. Otro de ellos es para María López, que nos decía: desgraciadamente, en unos tiempos excesivamente machistas, hubo grandes mujeres escritoras que tuvieron que firmar sus obras como hombres para poder triunfar en la literatura. Y el último de ellos es para Félix, desde Fuenlabrada, que nos decía que el arca ha sido objeto de deseo y no es la primera historia de su existencia. Mi voto por La noche del miedo. Pues esos 3 libros van para estos 3 ganadores. Y vamos a dar, Iker, esa lista como ha quedado de los 7 libros del misterio. Bueno, chicos, 3:56, por fin, después de un par de meses o más de votaciones, el público soberano de Milenio 3 ha elegido que estos son los 7 libros del misterio. Y de aquí, en el futuro, se podría extraer algún aprendizaje. 7º lugar, y lo siento porque es mío, Misterios de la Iglesia. 6º. ¿Por qué lo vas a sentir? Oye, los míos no están ni en el 7º, no lo sientas. Por empezar por el mío, porque no queda bien. 6º, Drácula. 5, El paraíso maldito. 4, El retorno de los brujos. 3, Dioses, tumbas y sabios. 2, La noche del miedo, Iker. Y como vencedor, ha estado en cabeza todo el tiempo, Caballo de Troya, de JJ Benítez. Así que estos son los resultados. Intuíamos la fuerza tremenda, la más cercana a nosotros de un libro fenómeno, en el sentido de fenómeno social, fue Caballo de Troya. Siempre me acuerdo que dice el librero y ahora editor, iba a decir Sebastián Vázquez, me decía que la gente en su librería en Madrid, Arcana, muy famosa, entraba la gente diciendo: pero como el que tiene síndrome de abstinencia, ha salido ya el Caballo de Troya, bueno, pues algo tiene y merecido homenaje. El libro del misterio, hay 7, pero el libro del misterio de nuestros amigos. El 10 de enero, próximo 10 de enero, estaremos aquí. Y la idea es que nos contéis cosas, que os contemos cosas, que preguntéis lo que queráis a gente del equipo. Puede ser una noche especial. El sábado que viene iremos dando los nombres, ¿verdad?, de esos ganadores, de esas personas que estarán aquí en la nave del misterio ese día 10. Vamos a hacer una fiesta para empezar el año, para celebrar tu cumpleaños. Venga. Porque la nave ha superado... ya no será, porque será 11, ¿no? Realmente, a la 1 de la noche, pero bueno. Da igual. Porque la nave ha superado sus datos de expectativa de audiencias, porque nos seguís apoyando estando el sábado, por tantas cosas. Es verdad. Además, fíjate que coincide en un momento importante, lo dijimos, ese récord nuestro en la franja horaria. Y, por supuesto, las 8 temporadas de liderazgo absoluto, pero ya cuando uno ve los datos con detalles, espectacular. Así que muchísimas gracias, y así estaremos, y aquí estaremos todo el equipo a vuestra disposición, y para pasar una noche distinta, para que veáis esto por dentro, aunque siempre decimos que la radio es para escucharla por fuera, pero bueno, es una fiesta. Santi, como siempre, mañana nos vemos en Cuarto Milenio, que hay mucha emoción. Gracias, como siempre. Gracias a ti. Juanje, mañana nos vemos con lobos, hombres y historias de ambos. Efectivamente, un abrazo, Iker. Gracias, Juanje. Gracias, Fermín, Carlos Largo, Jeremy Martínez, como no, que ha estado magistral con las músicas esta noche. Carmen, mañana, Cuarto Milenio, hacia las 12 menos 10, un poquito más tarde, pero de verdad que el tema es impresionante. Solo digo una cosa, ha habido un invitado animal, en el plató, o va a verlo, que yo creo que va a salir todo bien. Impresionante, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenemos ahí a un ser mítico. Bueno, sin nada se tuerce. Sin nada se tuerce. Sí, no se torcerá. Y aprovechando que estamos ya a un minuto menos de despedirnos, desear a todo el mundo feliz Nochebuena, feliz Navidad, que lo pasen con sus seres queridos y que nos tengan en cuenta, que estén conectados con la SER y que tengan mucho misterio en esas noches. Claro que sí. Un placer, cómo no. En 7 días, aquí, con mucha más aventura, información, misterio y mente positiva. Deseo para toda la gente que sufre, y a veces se sufre hasta no teniendo ningún mal físico, escuchando algunas historias, caramba, se sufre. El tejido humano, desde luego, uno no es de piedra, y cuando escucha historias que han pasado hace no tanto tiempo, se sobrecoge. Pero nuestra misión es seguir, continuar, y eso sí, nuestro deseo queda claro. Lo dice esta canción del Circo del Sol. Ahora nos cuenta Santi qué pasa con el contacto. Rapidísimos, si quieres, sin decir nada, títulos
cómo está ahora mismo a esta hora, y se están cerrando ya prácticamente las posibilidades, los 20 primeros. Vamos con esos libros. Caballo de Troya, JJ Benítez, el primero. La noche del miedo, Iker, ahí vas en segundo lugar, casi cogiendo a Juanjo. El retorno de los brujos. Que gane, la verdad. El retorno de los brujos. El paraíso maldito. Mira que las surdes van subiendo, ¿eh? Drácula. La Biblia en el puesto número 6. 100.000 kilómetros tras los ovnis. Dioses, tumbas y sabios. Misterios de la Iglesia en el 9º puesto, Recuerdos del futuro en el 10º, Vida después de la vida de Raymond Moody, Enigmas sin resolver, Los pilares de la Tierra, La Dama Azul de nuestro querido Javier Sierra, Cosmos, Camposanto en el 16, Iker, Tumbas sin nombre en el 17, No piense usted como un humano en el 18 y El enigma sagrado en el 19, La ruta prohibida de Javier Sierra. Y ahora Santiago Camacho me tiene que contar algo que está moviéndose, creciendo, la gente lo cree. Bueno, la gente no, un tipo de gente, que es que el 14 pasa algo, ¿no? Nos escriben, ¿también escriben. aquí? Sí. ¿Qué sabéis del supuesto contacto de la Federación Galáctica con la Tierra para el día 14 de octubre? Bueno, en algún sitio es que nos lo preguntaba Tony. A nivel público, ¿no? Que va a haber un contacto, lo dicen así como si nada, como si la noticia es... que han ido a comprar el pan, o sea que va a haber un contacto. Contacto con seres extraterrestres. Santiago, ¿qué pasa aquí? Pues vamos a ver. Manual mínimo y básico en titulares para saber algo de esto. Vamos a ver. Normalmente no nos haríamos eco de las cosas que canalizan los contactados, pues básicamente porque cada semana tendríamos que decir una cosa y luego desmentirla la semana siguiente. Pero este caso es especial. Es especial porque... los contactados, los que dicen canalizar a través de diversos métodos, escritura automática, mediumnidad, ouija, etcétera, mensajes que vienen, o que, mejor dicho, presuntamente vendrían de otros planetas o de otras civilizaciones, pues cada uno suele tener su pequeño conventillo, suele tener su pequeña parroquia y de seguidores, y no suelen tener ni mucho contacto entre ellos, ni mucho contacto sus predicciones entre sí, y además encima suelen estar bastante a la greña. Pero por una vez ha sucedido algo que es bastante inédito, que es que muchos de estos contactados se han puesto de acuerdo en dar una fecha. Y en una serie de características en las que coinciden. De hecho, el origen de todo esto, yo creo que la primera que fue una contactada australiana que tiene cierta fama en el mundo anglosajón, que se llama Blossom Goodchild, Blossom. Como la serie esa que había de Blossom, ¿no? Sí, exactamente. A mí lo que me sorprende es que todavía hay contactados. Hay, y además, lo que pasa es que el panorama ha cambiado mucho. Cuando nosotros conocíamos a los contactados clásicos, a Giorgio Bongiovanni, a Siragusa, ahora todo esto se mueve a través de Internet, realmente. Y es Internet donde dan sus mensajes, donde tienen sus seguidores, donde se comentan estas cosas y donde periódicamente pues los que contactan con la civilización X o con la Federación Galáctica de la Luz, como en este caso, pues van dando sus mensajes periódicos. Y esta tal señora Goodchild dio una fecha, el 14, el próximo martes de octubre de 2008. Y una serie de características. Vendría, teóricamente, la nave de la luz, no es la nave del misterio, pero una nave es, a fin de cuentas, y lo más importante, no solamente aparecería, sino que sería el inicio de una nueva era, porque esa nave, en algún sitio, dicen, del hemisferio sur, pero habitado y perfectamente visible, va a estar estacionaria durante 3 días para que cualquiera pueda verlo, filmarlo. 3 días. Sí. O sea, va a ser V. Porque es una nave de 2.000 kilómetros, según dicen, de diámetro. Exactamente. Durante 3 días, V. ¿Puedo dar la serie de los teoría? ¿Puedo darla? Creo que ha sido una remesa de droga que estaba caducada o algo y se la han metido toda, porque me parece una estupidez del 15. O sea, es completamente absurdo. Estoy acordando del caso que, lo contaba Lorenzo Fernández, me acuerdo, que era un caso que luego al final tampoco pudimos, que lo investigó Benítez después, pero él contaba que en la comarca de Albacete... Para quien no lo conozca, el director de la revista Enigmas. Decía que hubo un caso de 3 días un platillo posado en Peñascosa, Albacete, en 1917, y encima con una H pintada. Humo, ¿no? Sí. Qué pequeñas cosas no es Atlanta, hombre. Por eso no nos enteramos. Espera, es que ahí vamos. Porque
Otra cosa en la que coinciden la mayor parte de estas canalizaciones es que hay una palabra clave que es Alabama. Sí. Que se quede todo el mundo con eso, porque si vemos el ovni tenemos que chillar a Alabama. Pero esto Alabama no está en el hemisferio sur, con lo cual no parece ser el sitio donde va a aparecer, pero desde luego que a nadie se le olvide, ¿no?, la palabra Alabama. Pero hay un centro de la NASA en Alabama. Es verdad. Entonces, ahí está el contacto. Vaya usted a saber. ¿Qué va a suceder el martes? Pues, hombre, lo más normal es que suceda lo siguiente. Ojalá nos equivoquemos y pase algo. Efectivamente, nadie lo desearía más fervorosamente que yo mismo, pero lo más normal es que suceda lo siguiente, es decir, nada que la Federación Galáctica, a través de Blossom Goodchild y el resto de los contactados, mande un nuevo mensaje diciendo que por razones ajenas a su voluntad y por las fuerzas oscuras que dominan este planeta, el contacto no ha podido ser posible. En el fondo no estamos preparados, que era el mensaje antiguo. Claro. O el tráfico intergaláctico, que está fatal. Pero que no nos olvidemos que ellos siguen con nosotros y que no perdamos la esperanza que algún día vendrán a rescatarnos. Y la cosa seguirá perfectamente igual. La otra sería que sucediese realmente algo, con lo cual nos vemos el martes en la edición especial de Milenio 3 y ya iremos contando el desarrollo de las cosas. Lo que ocurre, Santi, es que hay una conclusión clarísima, que no sé si comparten nuestros amigos en el 7640. Me gustaría saber qué opinan, ¿no?, ellos de que esto siga y se les haga eco en alguna ocasión, ¿no?, en ciertos medios. No sé, a mí me sorprende. Lo curioso es que hay un fenómeno que es real, que es que Internet se ha convertido en catalizador y amplificador de cualquier cosa. Y cuando va cogiendo eso caudal, es imparable y se habla. E incluso saldrán los periódicos, seguro. Lo que antes sería una simple tontería, ¿no? Pero espera, es que se me olvidaba. Si sucede eso, ahí los que actuarían serían los de la vertiente conspiranoica, porque también esto tiene una vertiente conspiranoica en estos foros, que son los que dicen que lo que se está activando en este momento es un viejo proyecto llamado Operación Blue Beam, Operación Rayo Azul, que sería un proyecto del gobierno estadounidense y con la complicidad de las Naciones Unidas. De esto, cuando tengo documentos y cuando digo cosas con fundamento lo digo, y cuando no, que como es el caso, esto jamás se ha demostrado ni hay ningún documento oficial que lo certifique, es decir, es una mera especulación. Pues según este proyecto Blue Beam, que dicho sea en su favor, sí se lleva hablando mucho tiempo de ello, en un momento de especial crisis o de especial zozobra a nivel mundial, ¡qué curioso! Lo que se haría sería hacer una representación mediante hologramas y otros medios técnicos secretos de algo parecido o a una aparición religiosa o, lo más probable, a una aparición extraterrestre, y dependiendo del entorno social ya se vería si se diría que vienen con buenas intenciones o se alertaría a la población sobre una posible invasión de otro planeta para de alguna manera desviar la atención del motivo de esa crisis y reconducir las cosas en otra dirección. Con lo cual también tiene su vertiente conspiranoica el asunto, que también en otros foros, no los foros de los contactados, sino los foros de los conspiranoicos, se está comentando mucho, y en esas estamos. Interesantísimo. Sí, al final, vamos a ver. Federación Galáctica de la Luz, que al parecer hace 4,5 millones de años vinieron aquí para salvar nuestra civilización. De la luz, ¿no? Pues no. Están tomando su tiempo. Vinieron aquí porque las fuerzas ocultas interdimensionales no explotaron nuestra galaxia. Y ellos nos salvaron. Y ahora mandan un mensaje telepático a no sé quién, a la que has dicho tú a lo mejor, diciendo que nos van a volver a visitar. Me parece muy como fenómeno social de lo que es Internet. No, es que el problema de eso es que, vamos a ver, los que nos llevamos, creo que los 4 que estamos ahí coincidimos en eso, los que vivimos el misterio, tomamos el fenómeno ovni como algo muy serio, lo hemos investigado a fondo, de repente el que aparezca una noticia así, hasta incluso un programa que yo entiendo como este, al que yo amo y pertenezco, pues casi que nos convertíamos en una de las porquerías que sale en Telecinco que me da ganas de vomitar. Y digo Telecinco a boca llena, sin tener que esconderme en ningún sitio. Haciendo amigos. Bueno, sí, eso, efectivamente, porque me da asco cada vez más, ¿no? Entonces, vale. Entonces es eso, ¿no? Entonces realmente me apena, como decía Carmen, no en ese tono jocoso tan fácilmente de comentar ese tipo de cosas, porque pienso que nos hace daño a nosotros, porque al final cogerán ese tipo de programas asquerosos y sacarán a alguien vestido, entre comillas, de erudito, comentando este tema como si fuera algo de ufología seria. Pero eso fue durante 10 años la dinámica, y nosotros jamás nos prestamos, y yo creo que por lo menos en el del misterio
ha conseguido con mucho esfuerzo que por lo menos nosotros podemos comentar esto como fenómeno social, que lo la es. gente no es tonta además y sabe diferenciar Pero hay gente perfectamente. Que lo dice ahora mismo, que opina que eso puede ser verdad. Pues mira, nos dicen, los extraterrestres, si existen, se estarán riendo de nosotros por nuestra inmensa ignorancia. Felicidades por el programa de Genzo. Soy Pablo desde Madrid. Esta gente ha visto demasiadas veces encuentros en la tercera fase. Un saludo a todos. Ha crecido en su escepticismo. Estos contactados los tendrían que encarcelar por consumo de drogas. Un saludo de Pablo. La gente no se lo cree. En un tiempo, o en determinados ambientes, esto es totalmente creído, y es curioso que se siga todavía fomentando algunas cosas, pero lo que sí, como periodistas, estaremos muy atentos, eso no os quepa la menor duda. Y no quepa la menor duda también que habrá fotos falsas, seguramente, claro, difundidas por internet. Hombre, diciendo que el contacto se ha establecido, pero vamos. Alabama, ¿no? Alabama. Alucino. Bueno, sí. ¿Y por qué no Alcaudete? Claro, me gustaría más Alcaudete. Sí, señor, ahí estás fino, sí. Miquel Serra, del Observatorio del Teide, en las Islas Canarias, nos ha hablado del bólido o asteroide 2008 TC3. Este no es un objeto extraterrestre tripulado y inteligente, pero ha caído. Y esto sí que nos sorprende. Nuestro equipo hablaba con él porque ha caído un asteroide sobre la Tierra, se habla mucho de los peligros y este ha pasado desapercibido, porque resulta que solo los aficionados lo habían visto ya cuando caía. Escuchamos a este hombre del Observatorio Astronómico de Canarias. Sí, bueno, pues este es uno de los muchos asteroides que pueden caer y de hecho caen a nuestro planeta, ¿no? Lo que pasa es que este era un asteroide un poco especial porque era un poco más grande que otros asteroides. Creemos que tenía un tamaño de alrededor de unos 5 o 6 metros, con lo cual ya era, bueno, pues un objeto importante y fue descubierto prácticamente unos días antes, 2 o 3 días antes, desde Italia, ¿no? Astrónomos aficionados, y al hacer los cálculos de su órbita, bueno, pues se pudo deducir que iba a impactar con la Tierra justamente el lunes. Después de la noticia de la BBC, leída por Primitivos Rojas, diciendo, bueno, que se escondan, y esta noticia de un asteroide que impacta de verdad con la Tierra, bueno, el lunes. ¿Y dónde cayó? Al final impactó se pensaba que se iba a ver desde el sur de España, pero bueno, prácticamente no se vio. Algún aficionado dice que vio algún destello, pero la realidad es que impactó en Sudán, en el desierto de Sudán, y se destruyó con el impacto. Fernando de Magallanes, 1520. Subido en un viejo cascarón, el barco de aquel intrépido navegante no podía enfrentarse al hielo de los mares que había al sur del sur. Tenía que buscar desesperado un viejo paso que le diera una posible salida hacia el Pacífico. Fernando de Magallanes estaba al sur de la Patagonia y en ese mar de hielo vio unas pequeñas fogatas, unos hombres harapientos que estaban tapados solamente con trozos de piel de foca, piel de ciervo, y al lado de ellos unos pequeños fuegos. Fue casi una estampa de viejo fantasma, todo un manto blanco de hielo y pequeños fuegos. Por eso la tierra al sur del sur se llama Tierra del Fuego. Pasaron siglos desde Magallanes en 1520 antes que otras personas vieran a estos extraños hombres que hacían fuego junto al hielo. Fue exactamente en el siglo XVIII cuando el capitán Cook comenta que los indios Onas son posiblemente los seres más miserables de la Tierra. Luego, más tarde, en 1872, es Darwin el que dice, simple y sencillamente, que son peores que los animales. Pero las mentiras sobre ellos continúan. Incluso en 1889 hay un empresario francés de nombre Metre que monta una expedición a la Patagonia, captura a algunos de ellos y lo lleva a la exposición del hombre de París diciendo que son caníbales. Los indios Onas jamás comieron nada de carne humana. Incomprendidos y olvidados, la última india Ona, Ángela Loic, murió en 1974. El último periodista que la entrevistó, Fernando García de la Vega, un histórico de televisión española, le contó esto a Milenio. Era una persona que debía de pesar como 200 kilos. Cuando yo entré en su casa, pues ni se movió de donde estaba sentada. Y le dije, mire señora, vengo
por todas estas razones, y sobre todo me gustaría que solamente con que nos dijera cámara su nombre y que es la última descendiente de la raza Aona sería suficiente como documento para el trabajo que estoy realizando. Y eso es lo que hizo. Dijo, soy fulana de tal y soy la última descendiente de la raza Ona. Y así quedó la cosa. Fernando García de la Vega me comentaba en una entrevista que encontró a Ángela Loig como ausente, no se podía hablar con ella. Había olvidado ya prácticamente incluso la historia de su pueblo, la historia de los hombres del sur, que maltratados por todos los que pasaron por aquel lugar, fueron olvidados por la historia. Sin embargo, todos estos personajes, que algunos de ellos incluso pasaron a la historia como eruditos, como es el caso de Charles Darwin, se olvidaron, por ejemplo, de muchos datos. Por ejemplo, los Ona eran los indios más grandes de América. Su media era de más de 1,80 metros de altura. Su fuerza descomunal. Llevaban un ciervo a cuestas casi como el que llevase un pajarillo. Solamente un antropólogo convivió con ellos, Lucas Bridge. En sus escasos textos los describe como seres huraños. No le gustaba hablar con el extranjero. La verdad que todo el mundo les trató mal, incluso a la hora de su muerte. En las playas de Patagonia parece que el destino les sigue relegando al olvido. Y estuve viendo allí al lado de la casa, existe un cementerio donde está mezclado los huesos de ballenas con las tumbas de los Ona. Es un cementerio, de verdad, que sobrecoge ver las muertes de seres humanos como los Ona y de animales como las ballenas. Están allí todos juntitos. Los indios Ona hoy día son un recuerdo que existe en algunos museos. Apenas quedan piezas antropológicas de ellos, no quedan textos, ningún equipo de televisión jamás lo filmó. Todo lo que se escribió de ellos es completamente injusto. Nadie se acordó de cómo era su cultura, aquellos indios que hacían fuego sobre el hielo. Ya nadie hablaba de la serpiente Ren-Ren, la que creó la tierra. Nadie miraba a la luna diciéndole Ain. La verdad que bueno, quizás de lo más curioso de los textos de Lucas Bridge que yo me he podido leer es que aquellos gigantes que andaban al sur del sur, dice que de vez en cuando, encaramados en una lona, miraban a ese manto blanco que había en las tierras de la Patagonia y lo único que decían, suspirando, era Yaacuruín, que significa mi tierra. Esta es la historia de los indios Ona. Yo la verdad que cuando estuve en la Patagonia solamente recuerdo una cosa que me dejó impactada. Tuve conciencia de ellos cuando estuve en el museo que hay en Bariloche, viendo algunas de las piezas que hay junto a varios antropólogos. Recorrí las tierras de los indios tehuelche, que son la generalidad a la que pertenecen los indios Ona, buscando algunos petroglifos cuyo significado hoy día se desconoce. Lo que me quedo de aquel viaje, de aquel lugar en el que estuve, pues solamente con 7 colores. Los del arco iris reflejados en el Nahuel Huapi, uno de los lagos más grandes del mundo, un paraíso que hace muchísimo tiempo, por desgracia, dejaron de pisar los indios Ona. El origen de los materiales empleados por los mayas para fabricar sus objetos cotidianos continúa siendo un misterio. Además del enigmático azul con el que decoraban sus tumbas, ahora hay que sumar el tipo de ceniza añadida a la arcilla para hacer la cerámica. Así lo dicen los estudios de Brain y Catlin de la Universidad de Santa Bárbara en California. En el periodo posclásico, entre los años 600 y 900 de nuestra era, los mayas emplearon en la fabricación de vasos una mezcla con ceniza de un volcán todavía desconocido. Nos habla de ello el doctor Miguel Rivera Dorado, profesor de la cultura maya en la Universidad Complutense de Madrid. El volcán es una manifestación del poder del interior de la Tierra. Entonces, sus manifestaciones violentas, las erupciones, probablemente eran interpretadas como castigos o determinado tipo de reacciones de los dioses del interior de la Tierra, de los dioses del inframundo, ante el comportamiento, digamos, irregular de los seres humanos, ¿verdad? La religión maya era una religión basada en la naturaleza. Tormentas tropicales, huracanes o erupciones volcánicas son siempre hierofanías, es decir, manifestaciones de lo sagrado. En este caso, los volcanes, que son montañas, representaciones cósmicas, que además desde el interior de la Tierra pues lanzan grandes cantidades de fuego y de materiales, pues es una reacción de los dioses del inframundo.
Los fragmentos analizados por los americanos proceden de El Pilar, en Belice y Guatemala. Lo sorprendente es que se utilizaba ceniza que acababa de ser expulsada en una erupción, de ahí los bordes afilados de las partículas que la forman. Hasta ahora se creía que la ceniza provenía del volcán El Chichón, pero los análisis demuestran que no era así. El volcán, por lo tanto, tiene que estar al menos a 350 kilómetros de donde apareció la cerámica. El territorio maya no es muy rico en minerales, entonces los mayas importaban determinados minerales que necesitaban para fabricar objetos, los importaban a veces de regiones muy lejanas. Viniera de donde viniera, los científicos americanos creen que la importación de ceniza de otros territorios debió de suponer un gran esfuerzo, ya que, recordemos, no había carreteras ni animales de transporte que se habrían necesitado para llevar las toneladas de cenizas necesarias cada año para la fabricación de cerámica. Los arqueólogos estudian si las 50 menhires que unen la cuenca del río Duero con la cornisa cantábrica pudieron haber sido utilizados como marcas de localización por los pastores que hace unos 4.400 años pastoreaban por la región. Esta hipótesis, propuesta por algunos prehistoriadores en otros lugares de Europa, podría explicar la ubicación de los monolitos peninsulares. Así sucedió, por ejemplo, en los análisis que se han realizado en los menhires pirenaicos. Nos lo cuenta el arqueólogo británico Paul Bunn. De lo que principalmente puedo hablar es de mis años de estudio en los Pirineos. En este lugar los menhires parecen estar claramente asociados al pastoreo, en la medida en la que servían de marcas a los pastores en sus rutas. También es posible que estén relacionados con lugares de enterramiento, pero no tenemos constancia de cuerpos o tumbas en ninguno de ellos, por lo que es muy difícil demostrarlo. Para poder confirmar esta teoría en la cornisa cantábrica, habría que saber primero si los menhires son coetáneos. Desgraciadamente, en España se conservan unos 500 monolitos de estas características, de los que solamente se han excavado 10, un número muy pequeño para conocer la realidad histórica de los menhires en la península ibérica. La antigüedad de la ciudad de Oviedo se ha visto retrasada en 4 siglos a la luz de los hallazgos realizados en las últimas semanas. Los expertos que trabajan en las excavaciones del Museo de Bellas Artes, en la capital del Principado, han descubierto restos de mortero que han analizado por medio del carbono 14. Nos lo cuenta nuestro compañero de la cadena SER en Asturias, José Manuel Echever. La heroica ciudad, que en su día noveló Clarín, ha envejecido 400 años en un solo día. En plena conmemoración de los 12 siglos de Oviedo, el carbono 14 se ha ocupado de poner en seria duda la historia oficial de la capital del Principado, que databa su fundación en el año 761, cuando los frailes Máximo y Fromestano constituyeron en el lugar el monasterio de San Vicente. La aparición de una fuente romana en las excavaciones que se realizan en las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias y su datación posterior en el siglo III o IV han dado alas a una teoría, la del Oviedo romano, que no había sido considerada hasta entonces por la historiografía oficial. Rogelio Estrada es arqueólogo y director de las excavaciones. Yo creo que además estamos arrancando. Restan muchos trabajos de investigación por realizar que nos puedan ir acercando un poco más a esa realidad, ¿no? Estamos hablando de que tenemos pues eso, una pequeña pieza de un puzzle que puede tener unas dimensiones bastante notables. Así, la arqueología enmienda la plana a la historia documental, tal y como ocurrió en su día en toda Europa, cuando todo el continente envejeció siglos, de repente, al datar los hallazgos a través del carbono 14. Milenio 3, Cadena SER. Javi desde Barcelona nos dice: es curioso cómo el fenómeno UFO es interpretado a lo largo del tiempo según los cambios culturales, sobre todo que ocurren en Occidente. Así, en los 50 muchos pensaban que los ovnis habían sido creados por una cultura comunista. En los 60 y 70 por civilizaciones de carácter espiritual trascendental. Ahora por ecologistas cosmonautas. Mi voto para El Tragaluz, una obra de teatro de Buero Vallejo. Malpartida de Cáceres. Alberto desde Alicante: esto que nos sorprende nos produce mofa, en un futuro será real. No estamos solos y no cabe duda que tarde o temprano habrá contacto. Como aquel programa tremendo, ¿no?, de Sevilla años 70 en las radios sevillanas, no estamos solos. No hay ovnis, son proyectos militares secretos, nos dice otro amigo. No sé si este martes ocurrirá ese encuentro o contacto, no lo creo, pero viendo el contenido de los grabados del Tassili, pues todo es posible.
El primer libro que me marcó, Vida después de la vida. Gracias y un saludo a todos vosotros por hacernos pasar tanto sueño la noche de los sábados. Nos dice José Luis desde Valencia. Gracias por ese insomnio compartido con nosotros. Carmen tiene razón. En una revista vi el nuevo lanzamiento de algo relacionado con la serie V. ¡Viva la publicidad a gran escala! Abrazo, Saúl, desde Madrid. Sería una buena campaña, ¿eh? Campaña viral. Los extraterrestres sí existen, se estarán riendo, nos decían. Divina Comedia de Dante, Las Flores del Mal, de Baudelaire y Fausto. De Baudelaire. Baudelaire, Fausto sí, de Goethe, Ani desde Madrid. Buenas madrugadas, compañeros. Ha sido increíble la historia de Carmen sobre la mujer nazi. Es impresionante. Mi voto para los libros del misterio. Y ahí se cortó el mensaje. Ilse Koch. Sí. Mi voto es para Nostradamus, siempre suscita la polémica con sus interpretaciones, seguid así milenarios. El primer libro que leí fue Sombras en las estrellas de Peter Colosimo, ahí empecé, pero ¿quién era él? Nos dice Ricardo desde Murcia. Pues mira, un día hacemos una serie de investigadores. Con 15 años hojeé un libro de mi padre titulado Los horrores nazis. Fue tan terrible lo que leí que de rabia rompí el libro y lo tiré. Me quedé muy traumatizada. Hola milenarios, parece mentira que la historia haya podido llegar a una crueldad tan descomunal e incluso ese adjetivo se queda corto. También nos decían que qué maravillosa la carta de David. Chicos, también acabo de pasar por ello, por ese cáncer. Gracias a Dios estoy limpia. Gracias por esas palabras de apoyo. No imagináis hasta qué punto animan, nos dice Magnolia desde Córdoba. Pues luego leemos más. Abrazos para todos los que estéis en un apuro, en un mal momento. Claro que sí. Para eso estamos y lo hacemos todo. Y a veces con cosas como estas que hago yo, ¿no? De decir un sitio y equivocarme y ser otro sitio. Solamente pero así es la radio. Para Sara, que es de Valencia, que nos ha escrito varios mensajes diciéndonos que es un gustazo para las personas ciegas que nos escuchan el poder ver la radio como nos la hacéis ver vosotros. Gracias por esas descripciones. Pues gracias a ti, Sara, claro que sí. Por ejemplo, yo tengo mucha confianza en esta nueva sección de Juanje, porque eso es una postal visual, ¿no? Y la gente que no podéis ver de forma convencional, porque claro que podéis ver con el alma y a veces seguro que con mucha mayor sensibilidad que nosotros. Pero sensibilidad no sé si tendrán los miembros de la vida artificial. Sección Santiago Camacho, a ver si suena su piano, ese piano mítico, porque en apenas unos minutos Santi nos va a contar algo que debe estar ocurriendo, pasando la cara oculta de la historia. Vida artificial. Se mueve, se está moviendo. Está vivo. 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 Pues ahí le teníamos, el bueno del barón Víctor Frankenstein. Personaje que en contra de lo que cree mucha gente existió realmente, aunque esa es otra historia que contaremos otro día. Ahí estaba, tan orgulloso él porque había conseguido dar vida a una patética criatura hecha a base de trozos de cadáveres. Pobre varón. ¿Qué pensaría si supiera que a día de hoy, en este preciso instante, en este mismo año 2008, hay gente que está intentando, que está consiguiendo dejar sus logros en la nada? Porque ¿qué es animar un puzzle de carne muerta comparado con crear vida partiendo del cero absoluto, de la materia inanimada, de apenas unas pocas proteínas y productos químicos? Eso es hacerle la competencia. Como decía, en este mundo turbulento en el que las convulsiones de la bolsa ocupan los titulares de los periódicos, surgen otras empresas con el propósito de patentar y hacerse ricas con nuevas formas de vida. La cara A, la cara positiva de este asunto, pues es muy esperanzadora. Biocombustibles baratos, curas a enfermedades hasta ahora incurables, remedios incluso para el cambio climático. Pero hay una cara B, una cara de la que no hablan los responsables de estas empresas. Armas biológicas, patógenos virulentos e incurables, nuevas formas de vida que, soltadas al mundo exterior, nadie sabe cómo interactuarán con la vida y con la climatología de nuestro planeta. De eso no se habla. Entre estas empresas destacan dos. Celera,
que es una empresa que ha hecho una gran aportación al proyecto Genoma Humano, y Synthetics Genomics. Una de ellas, esta última, en junio de 2007, su presidente Craig T. Burton anunció la creación de la primera bacteria viva creada desde cero en laboratorio y su intención de patentarla. De hecho, presentó todas las patentes del proceso, todas las patentes del pequeño ser en la oficina de patentes. La llamó Cynthia. Cynthia fue el pistoletazo de salida para la creación de un Microsoft biológico, de un monopolio de la vida, de una empresa que, al igual que las grandes empresas informáticas dominan nuestra información, domine el futuro de la vida artificial en nuestro planeta. Se basan en un vacío legal, lógicamente, ya que la sociedad y sobre todo la tecnología avanzan mucho más deprisa que los legisladores. Pero nadie sabe cómo valorar los efectos de la liberación en el ambiente de uno de estos nuevos seres, seres que no estaban, seres que nunca han estado, seres completamente nuevos. Y se ha ido más lejos. Ya se ha replicado, por ejemplo, en laboratorio virus como el de la polio. A partir de ahora, ya nadie podrá decir que una enfermedad está 100% erradicada, porque alguien podrá volverla a recrear como si fuera un puzzle, como si fueran piezas de Lego en su laboratorio. De hecho, en 2005, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta anunció que la gripe española, la gripe de 1918, que se llevó por delante las vidas de 20 a 50 millones de personas, había sido vuelta a crear artificialmente en laboratorio. Y lo que es más, en la revista Nature dio todos los datos, todos los detalles de la investigación, permitiendo a cualquiera, con los medios a su alcance, que pudiera volver a llevar a cabo esta macabra hazaña. El futuro es incierto. No se descarta que se puedan crear genomas cada vez más complejos, la creación de seres artificiales cada vez más perfectos, más grandes, hasta el punto de que puedan ser utilizados como ganado o como mascotas. Y quién sabe, a lo mejor algún día como formas de vida inteligentes. Da igual que seamos creyentes o no. Hay una pregunta que flota en el ambiente. ¿Tenemos derecho a hacerle la competencia a Dios? Y sobre todo, tenemos... Lo malo de este piano es que siempre nos deja con un desasosiego. Yo creo que eso es consustancial a estas notas, a estas que se escuchan ahora, de esta forma. La banda sonora de lo que nadie cuenta. Santo cielo, nunca mejor dicho. ¿Qué os parece si ahora, vamos, uniendo como en una montaña rusa un tema con otro, nos vamos, ya que Luis estaba en un bosque, a eso, a bosques del celuloide, bosques que sobrecogen, bosques en mitad de la noche? ¿Por qué las zonas más solitarias y alejadas de la civilización se convierten la mayor parte de las veces en lugares peligrosos para el hombre? ¿Por qué los parajes más frondosos de vegetación terminan transformándose en una trampa para sus visitantes? Extrañas y dudosas preguntas que en más de una ocasión se habrán hecho los protagonistas de la película El proyecto de la bruja de Blair, film con el que comenzábamos nuestro particular repaso por el cine con bosques enigmáticos. Los entornos naturales han estado unidos con frecuencia a los argumentos cinematográficos más variopintos. Ríos, desiertos, montañas... Muchos de ellos se han convertido en protagonistas indispensables de películas con parajes extraordinarios. Sin embargo, en otras ocasiones, los lugares más recónditos de nuestro planeta se han convertido en los mayores enemigos para sus molestos huéspedes. Tal es el caso del protagonista de la película española El rey de la montaña. ¡Hola! ¡Qué suerte que te encuentro! ¡Ayúdame, por favor! ¡Tim! ¿Dónde estaba, joder? No sé qué pasa, pero me han disparado. ¡No sé quién! Iba camino a tu casa y me he perdido. Me han disparado, no tengo idea de dónde estoy. Hola. Han sido numerosos los escenarios naturales elegidos por los directores más valorados, aunque debemos aclarar que si ha existido un lugar tenebroso por antonomasia en la historia del cine,
Ese ha sido el bosque. Desde el día en que nos establecimos aquí, siempre hemos tenido un buen entendimiento con las criaturas que viven más allá de nuestros límites. Nosotros no nos adentramos en su bosque y ellos no vienen a nuestro poblado. Siempre los he considerado nuestros protectores. Nos han permitido vivir aquí, cobijados entre ellos en este lugar intacto. Por las marcas halladas esta mañana en nuestras casas, presiento que nos están advirtiendo. No solo M. Night Shyamalan escogió un bosque para dar rienda suelta a su imaginación. Otros directores como Tim Burton en Sleepy Hollow o Guillermo del Toro en El laberinto del fauno supieron sacar provecho de sus malezas para transportar al espectador a fantásticos y ocultos territorios. ¿Tienes miedo? Un poco. ¿Qué es ese ruido? No es nada, hija. Es el viento. Las noches de aquí son muy distintas a las noches de la ciudad. Allí se oyen los coches, los tranvías. Aquí las casas son viejas. Gruñen. A mí parece que hablan. Universos legendarios que por otro lado también quedaron muy vinculados a la literatura, un dato que trataba de mostrarnos la película de aventuras El secreto de los hermanos Grimm. ¿Qué haces? ¿Quieres matarnos? Ya estoy mayor para esto. Ahora un pueblo bajo un maleficio. 10 muchachas de este pueblo han desaparecido. Todos sabíamos que el bosque estaba encantado, pero nunca se había vuelto contra nosotros. Acaba de encontrar su única esperanza. Venimos a librar vuestra tierra de los maleficios. Papá, son famosos. Tienes razón, hijo, los famosos hermanos Grimm. Escalofrío, Bosque de sombras, Kilómetro 666, todas ellas han retratado el bosque como un lugar lleno de misterios y de terror, áreas prohibidas que se volverán en contra de sus protagonistas si estos deciden traspasar la frontera entre el bien y el mal. Escuchamos un fragmento de la película irlandesa Cabeza de muerte. Ya vale, esto no tiene gracia. ¿Has oído? Por aquí hay alguien. ¿Hola? Esto no me gusta. Es el colocón, ¿verdad? Es el colocón. No puedes. Vayámonos. ¿Qué es lo que está pasando? ¡No! ¿Qué le pasa a mi cabeza? No sé qué es real y qué no lo es. Esto no es real. ¿Qué acaba de pasar? Lawrence Kasdan en El cazador de los sueños o el español Paco Plaza en Roma Santa también hicieron partícipes a sus personajes de indescifrables secretos escondidos en los bosques, enigmas ocultos que llegaron a multiplicarse en la película Posesión Infernal, del director norteamericano Sam Raimi. Oye, Scotty, ¿cómo es ese sitio al que vamos? No sé, debe ser una casa muy vieja, un poco abandonada. Pero está en plena montaña. Eso me dijo el que me la alquiló. ¿Será por eso por lo que nos la ha dejado tan barata? No sé, puede que no esté muy bien. Pero es que no conocéis ninguno la casa. Todavía no. Puede que no esté tan mal. No. Incluso a lo mejor está bien. Sí. Seguro que es una porquería. Creo que deberíamos cruzar el puente a pie. Puente peligroso. Sigan bajo su propio riesgo. Scott, deberíamos bajarnos. ¡Dios mío, para! Y terminamos por hoy con una película de terror con argumento clásico. 5 jóvenes actores son invitados a representar su función en un misterioso castillo. Un terrorífico viaje que sin duda alguna terminará por conducirles hacia una de sus mayores pesadillas. Hablamos de la película francesa En lo profundo del bosque. Al bosque vamos a pasear, ya que el lobo aquí no está. Si el lobo estuviera aquí, se nos comería a ti y a mí. Pues mañana, en Cuarto Milenio, a eso de las 11:20, tenemos Morgue.
y tenemos sorpresas y tenemos un montón de cosas. Pero lo que tenemos ahora, Carmen, es que llegan mensajes de todas las partes del mundo, gente que sigue en vivo a través de cadenaser.com el programa. Pues mira, Javier Limache desde Huancayo, en Perú. También nos escribían desde Londres. Rafa desde Londres, Isabel Serralde desde Tijuana, en México, desde Venezuela, desde Australia. ¿Desde Australia? Sí, nos escuchan desde todas partes. Muchísimas gracias a todos ellos por escuchar Milenio 3, y también dice que a todos sus amigos se lo ponen y que entonces se van uniendo cada vez más gente de fuera de España. Es como que un nos virus, escuchan. ese que decía Santiago Camacho, un virus de nueva creación. Pues sí, un virus que lo hemos creado nosotros, algo que no teníamos que Esa hacer. nave que se va a posar durante 3 días. Oye, que nos tenemos que ir ya. Carlos 2, Fermín, a todos un fuerte abrazo. Igual Santi, igual Juanje, Carmen, hasta mañana. Milenio 3.